Hola, buenas tardes, amados hermanos. Hoy jueves vine aquí en el Italian Coffee a dar un antecedente o lo que veremos en el 2022. Y yo quisiera que para esto vayamos a la palabra de Dios. Hechos, vamos al libro de Hechos, capítulo 14, versículos del 19 al 22. Dice la palabra del Señor: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nosotros vemos aquí que por causa de la predicación el apóstol Pablo fue apedreado, ¿verdad? Dice el versículo 19, ¿sí? Fue apedreado. Entonces nosotros vemos que lo consideraron como muerto. Los discípulos lo rodearon para ocultarlo. Se levantó, no estaba muerto, ¿verdad? A lo mejor estaba semi-inconsciente, y salieron de la ciudad. Aquí vemos la manera como el apóstol Pablo vivía el evangelio. No le importaba ser apedreado, no le importaba ser burlado, no le importaba nada, le importaba predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Pero en lo que me quiero centrar, hermanos, es en los versículos siguientes y muy importantes. ¿Por qué? Porque si 2020, 2021 han sido años muy tremendos, años de problemas, años de pandemia, años de dolor, años de escasez, ¿verdad? Años donde vivimos encerrados, algunos en algunas ciudades, ¿verdad? Tiempos muy difíciles. Bueno, el 2022 pinta peor. ¿Por qué? Porque te viene una crisis económica muy fuerte. Esto a nivel mundial. Y que repercutirá más en los países que no se prepararon, ¿verdad? O que crearon economías inestables. Y de esto no voy a hablar para no meterme en política. Lo cierto es que el 2022 pinta muy mal económicamente, pinta muy mal en empleo. Por lo tanto, hermanos, es importante entender que si hay crisis económica, que si hay hiperinflación, que si hay desempleo, entonces va a haber aumentos de robos, de secuestros, de robos, secuestros, de estrés, de suicidios, homicidios por ende, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, estamos viendo algo bien tremendo en el ámbito social que se está aproximando y que va a repercutir a la iglesia indudablemente. Que hoy en día las iglesias no han administrado bien su economía, es tiempo de hacerlo. Porque enero viene la cuesta y está dicho que es la peor cuesta desde hace 20 años. No vamos a tener en México una cuesta tan difícil en 20 y tantos años, 21, 22 años por ahí así. Creo que fue en 1999 una cuesta de enero bien difícil. Entonces están pronosticando eso. Están pronosticando alzas de precios tremendas, están pronosticando desempleos, están pronosticando cierre de empresas y no nos estamos preparando para como iglesia, ¿verdad? Y aquí es importante ver en la palabra de Dios, ¿sí? Lo que el apóstol Pablo hizo. Dice: después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, volvieron a visitar las iglesias, ¿verdad? Confirmando los ánimos de los discípulos. Es decir, a lo mejor se enteraron que Pablo había sido apedreado, que Pablo había sido casi muerto, ¿verdad? Y todo, entonces fueron a animar a los hermanos, exhortándoles. O sea, dándoles mayor ánimo, pero el exhorto es un ánimo impetuoso, o sea, meterles mucho ánimo, ¿no? Dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Fíjense,
diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por ahí hay muchas iglesias que están diciendo que Dios te va a prosperar, que este 2022 es un año de bendición. No pinta eso, hermanos, no pinta en la economía. Inclusive lo dijeron cuando entramos al 2019, cuando entramos al 2020, cuando entramos al 2021, y no se ha cumplido ninguno de los 3 años. Por lo tanto son falsos, y así no es lo que yo diga, es lo que dice la palabra. Que si alguien da una profecía y esa profecía no se cumple, el tal es un profeta falso y se tiene que descartar definitivamente como profeta de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver todos esos que año con año están diciendo: este es tu año, este es el año de bendición y todo. No es cierto. Ahora están diciendo lo mismo para el 2022, cuando las economías están en una crisis tremenda, cuando inclusive la ONU está hablando de que se puede venir una hambruna, y entonces las iglesias no se están preparando para eso. ¿Y sabes lo que va a suceder? Si no nos preparamos aquí, predicando la verdad de la palabra de Dios, predicando lo que dice aquí el apóstol Pablo, cómo animaba a los hermanos, diciéndole: vas a sufrir, vas a padecer, pero es necesario todo esto para que entres en el reino de Dios. Yo es lo que quiero que entendamos esto. Necesitamos predicar la doctrina del sufrimiento, porque estamos en esos tiempos donde urgentemente, de por sí nunca la debimos de haber quitado de los púlpitos, pero necesitamos hoy más que nunca, con urgencia, volver a predicar la cruz de Cristo. Volver a predicar esto que el apóstol Pablo dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sí? Jesús no pintó un panorama fácil para la iglesia, y nosotros tenemos que entenderlo. Jesús dijo: si a mí me lo hicieron, a ustedes también se lo van a hacer. Jesús dijo: si no estás dispuesto a perder tu vida, no me sigas. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, ya no es lo que tú quieras, es lo que Él diga, negarte a ti mismo, tomar tu cruz. ¿Estás dispuesto a sufrir, a padecer y hasta morir por Cristo Jesús? Esa es la realidad. Si no estás dispuesto a perderlo todo, dijo el Señor Jesús, no me sigas. Acordémonos de esos casos cuando uno se le acercó y le dijo: Señor, quiero seguirte. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Las zorras y las aves tienen, pero el Hijo del Hombre no. ¿Me quieres seguir? No estés pidiendo hoteles de 5 estrellas, no estés pidiendo ni siquiera hoteles de 1 estrella. Está dispuesto a dormir donde sea por causa de mí. ¿Sí? Y otro que se le acerca dice, ¿verdad? Y Señor, te voy a seguir, nada más primero deja enterrar a mi padre. ¿Qué quería decir eso? Deja que mi padre muera y yo cobre la herencia, y entonces ya haya money y te sigo. Dijo el Señor: no, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Nosotros vemos el claro ejemplo del Señor. El Señor nunca le pitó a los discípulos: no, ustedes van a ser prósperos, van a ser abundantes, van a recibir bendición tras bendición tras bendición. No, ninguna parte de los evangelios encontramos tal cosa. No encontramos a los apóstoles diciéndole eso a la iglesia de Cristo en Hechos. No encontramos en las epístolas tales cuestiones. En cambio, sí encontramos varias veces, y te invito a que agarres una concordancia bíblica y busques sufrimiento, tribulación, paciencia, persecución, angustia, y vas a ver que lo vas a encontrar multitud de veces. Y busca en el Nuevo Testamento prosperidad, abundancia, riqueza, y vas a encontrarte muy poquitas referencias acerca de eso. Es más, cuando Jesús habló sobre el dinero y la abundancia, nos mandó mensajes muy fuertes acerca de eso. Entonces nosotros tenemos que estar viendo eso. Hermanos, el 2022 pinta un año fuerte, no solo en cuestión ahora de lo que dije, crisis económica, hiperinflación, desempleo, sino también el ataque de las ideologías, de la ideología de género, del feminismo, del machismo, y todas esas cuestiones que van contra la familia, pero no solo contra la familia, van contra la iglesia también, contra la iglesia de Cristo. Y ya hemos visto en varios países donde antes de todo esto, que había menos control, cómo ya estaban en países democráticos sometiendo a la iglesia y exigiéndole a la iglesia aceptar todas estas cosas. Hoy en día, por ejemplo, en México se están aceptando la ideología de género, el aborto, todos esos detalles, y tenemos que tener mucho cuidado porque el 2022 pinta peor en todo esto, porque va a haber un mayor control del Estado.
Entonces nosotros tenemos, hermanos, como iglesia que prepararnos y decirle a la iglesia y hablarle a la iglesia que es tiempo de estar dispuestos a padecer por Cristo Jesús, de estar dispuestos hasta morir por el Señor Jesucristo. Es tiempo que ya no seamos cobardes. Es tiempo que seamos esforzados y valientes. Recordemos que en Apocalipsis capítulo 20, los que encabezan la lista de los que van al lago de fuego y azufre son los cobardes, ¿sí? A diferencia de Josué 1:8, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender todo esto y conocer todo esto. Hermanos, repito, si no empezamos a enseñar a la iglesia y nosotros como predicadores o los pastores o los ministros o los ancianos de la iglesia no empiezan a vivir esto también, entonces va a ser un año muy tremendo donde muchas iglesias se pueden vaciar y desaparecer. Ya de por sí, con los años 2020 y 2021, con la pandemia, muchas iglesias que cerraron, hoy en día no tienen miembros. Estaba leyendo una noticia, ¿verdad?, que una iglesia en Estados Unidos que llevaba 221 años de antigüedad va a tener que cerrar porque no tiene miembros ya. A causa de la pandemia, desapareció esa iglesia, ¿verdad? Las iglesias que cerraron en esta pandemia son iglesias que su membresía se redujo o se acabó. Es muy importante, por lo tanto, volver a meditar y analizar esto. Todos aquellos que cerraron, hermanos, no estoy juzgando, te estoy diciéndote que veas la evidencia y que veas la realidad. Todas aquellas iglesias que cerraron o se estancaron, su membresía quedó igual, o disminuyeron, que son la gran mayoría, que disminuyó bastante la membresía en un 30, en algunos casos hasta un 50, en otros hasta un 70 y en otros hasta un 100%. Entonces nosotros necesitamos meditar que hicimos mal. Ese bajón que se vio es que algo estaba mal en los púlpitos, es que algo estaba mal en nosotros y tenemos que arrepentirnos, me incluyo. No solo estoy predicando al aire, me incluyo como predicador porque debía haber hablado más de esto también. Es necesario pedir perdón al Señor y es necesario volvernos a predicar el Evangelio y no volver a caer en el mismo error que caímos. Si se vienen otra vez tiempos difíciles, es tiempo que la iglesia se comprometa en padecer y sufrir por Cristo Jesús. Es tiempo que la iglesia, ¿verdad?, tome ese compromiso serio de serle fiel a Cristo. Pase lo que pase. Si viene persecución, serle fiel. Si viene muerte, serle fiel. Si viene escasez, serle fiel. Ahí es donde vamos a ver la verdadera fe. Ahí es donde vamos a ver la realidad de lo que se está predicando en los púlpitos y de la congregación. Ahí es donde se va a ver purificada también la iglesia y santificada a través de todo esto. Recuerdo en un evento misionero, me gusta de repente asistir a los eventos misioneros y ahí platicaban que en la India hay mucha persecución y un hermano entrevistaba a un pastor que estaba haciendo en mucha persecución, un pastor hindú, y él le decía, ¿qué le pides a Occidente que hagamos por ustedes? Y que él dice, miren, lo que yo les pediría es que no oren porque Dios nos quite la persecución. No queremos que nos quite la persecución, ¿sí? Lo que queremos es que oren por nosotros para permanecer firmes y fuertes en medio de ella. ¿Sí? Fíjense, qué diferencia. Aquí en Occidente estaríamos diciendo, sí, que Dios quita esta persecución, Dios quita. Ellos no están pidiendo eso. Ellos están pidiendo fortaleza y fe para estar firmes en medio de esa persecución. Luego el pastor o hermano, ¿verdad?, le pregunta al pastor hindú, ¿y no crees que es muy difícil pastorear una iglesia en estas condiciones? Y él le dice, no, te equivocas, al contrario, es más fácil pastorear a las ovejas en estas condiciones, porque te voy a decir una cosa, yo las ovejas que tengo sé que son ovejas, porque en medio de la persecución han sido probadas y ahí están firmes y están dispuestas a darlo todo por Cristo. Yo te pregunto a ti como pastor de Occidente, ¿tú estás seguro que tu congregación todos son ovejas? Entonces, qué difícil es para ti pastorear cabras y ovejas.
Entonces, esa es una realidad. La persecución es lo que hace esto. Por eso el Señor trae persecuciones también. Entonces es una realidad. Y entonces por último le hace una pregunta al pastor de Occidente, al pastor hindú, ¿no? Y le dice, ¿qué le pedirías tú a Dios para Occidente? Y él dijo que le traiga persecución, porque solo así van a ser purificados. Y entonces, hermanos, nosotros necesitamos entender esto. Y no es que Él esté pidiendo un mal para nosotros. Aquí lo vemos, como ya leímos en la palabra en Hechos 14:22, es lo que dijo el apóstol Pablo, que es necesario. O sea, no es algo nada más así que va a venir, es una necesidad para el cristianismo que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso es muy importante. O sea, la persecución es una necesidad para el cristiano. Y lo está diciendo la palabra de Dios, no yo. Entonces necesitamos meditar en esto. 2022 no pinta, como muchos andan predicando, un año de bendición. Pronostica un año muy difícil económica, espiritual y en empleos. Y por lo tanto un año muy difícil para la iglesia. Aquellas iglesias que gastan mucho en tantas cosas vanas, va a ser muy difícil. Y aquellas iglesias y aquellos misioneros que están viviendo de apoyos de las iglesias, también va a ser muy difícil para ellos. Hermanos, necesitamos ser buenos administradores de lo que Dios nos está dando y necesitamos volver a predicar, repito, en los púlpitos, la doctrina del sufrimiento. Es vital. 2022, un año de sufrimiento. Estemos preparados. Yo te invito a que lo medites y que vayas a la palabra de Dios y que por favor hagas el ejercicio que te dije. Agarra una concordancia y busca esas palabras: persecución, tribulación, angustia, muerte, espada, todo en el Nuevo Testamento, y vas a encontrar multitud de referencias al cristiano que va a pasar por eso. Y busca prosperidad, busca riqueza, busca bienestar, busca todo eso y vas a encontrar que es casi nula la referencia a todo eso con respecto al cristiano, y en algunos casos está hablando en son que lo puede perjudicar. Entonces nosotros tenemos que estar alerta. Recomendación: volvamos a poner la escritura en los púlpitos. Prediquemos la palabra de Dios. No prediquemos psicología, no prediquemos filosofía, no prediquemos sermones llenos de tanta cosa y no de la palabra de Dios. Volvamos a poner la escritura en los púlpitos. Una de las 5 solas de la Reforma: sola escritura. Que el Señor nos dé sabiduría y nos dé de su gracia para en verdad enfrentar lo que se aproxima por venir. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le aman en verdad. Les mando un fuerte abrazo y espero que el Señor siga fortaleciéndoles y guiándoles en su verdad. Nos vemos pronto. Voy a dar el Evangelio de San Juan. Ya lo tengo casi terminado el estudio. No lo había podido por unos detalles que me fui a Martínez para poder apoyar a mi papá en una enfermedad que pasó ahí. Ya está más restablecido, ya tengo un poquito más tiempo. También el hecho de moverme para allá me creó un desajuste en tiempos y me costó trabajo organizarme. Pero ya estamos otra vez y vamos a volver con todo, con los estudios bíblicos. Está muy atento. Empezaremos con el capítulo 14 de San Juan, porque ya acabamos los 13 capítulos. Vamos por el 14. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos. Bye.